Gracias, Delsa, por estar aquí. ¿Cómo hablan de un cambio desde la Asamblea Nacional para Venezuela? ¿Cómo es ese cambio? ¿En qué cambiará realmente el país con una asamblea opositora? Fíjate, más que una asamblea opositora, nosotros aspiramos a una asamblea de equilibrio, una asamblea donde efectivamente se cumplan con las funciones constitucionales que tiene la misma, y a través de del fortalecimiento de las instituciones tú puedes efectivamente controlar que haya calidad de vida para nuestra gente. ¿Por qué estamos como estamos hoy? Esa sería la primera respuesta que tendríamos que dar. Y es sencillo, estamos como estamos porque no hay instituciones sólidas, no hay instituciones que trabajen por y para la gente. Y la Asamblea Nacional es sin duda alguna, yo diría que una de las instituciones más importantes porque es el poder que controla a los demás poderes. Por ejemplo, si hay gravísimos hechos de corrupción en Venezuela, estos tienen que ser controlados desde la Asamblea Nacional, cuando por ejemplo nuestros ministros rinden cuentas ante la misma una vez al año, cuando lo hace el presidente de la República, o cuando sabemos que se robaron 25.000 millones de dólares de Cadivi en tan solo un año. Se ha solicitado al Ministerio Público que abra la investigación y no la abre, se ha requerido a la Contraloría General de la República la información correspondiente, se han hecho todos los trámites legales y aún así no tenemos respuesta. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional? Controlar, ordenar investigaciones y finalmente llegar a la respuesta de quién y cómo se robaron estos recursos. Sí, porque hay ministros que no han ni siquiera presentado su memoria de cuenta desde hace mucho tiempo. O sea, la Asamblea tiene capacidades para interpelar a un ministro o cualquier funcionario público. Así es, así lo establece de manera expresa nuestra Constitución. La capacidad de interpelación de la Asamblea no la está cumpliendo. Pero adicionalmente tampoco está cumpliendo la Asamblea con la función de debatir los problemas que verdaderamente le interesan al país. Cuando tú pides en la Asamblea que se debata un asunto que nos atañe de manera directa, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿y para qué debatir? Para llegar a soluciones concretas. Se debate y se llega a una conclusión y tú decides, mira, vamos a controlar a tales organismos o vamos a legislar en tal sentido. Pero esos problemas que tenemos los venezolanos pareciera que no son problemas de la Asamblea Nacional, porque hay un grupo de enchufados que son los diputados del PSUV que se encuentran completamente desconectados de la gente, que no tienen ningún interés en resolver los problemas ciudadanos. Entonces tiene que tener una Asamblea Nacional que se convierta en una institución sólida, que se convierta en una institución que esté allí efectivamente para lo que la eligen. Cuando un ciudadano deposita en ti su voto de confianza, lo hace para que cumplas con tus funciones, no simplemente para que te laves las manos y te olvides los problemas del pueblo. Vemos que Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades ha dicho de que va a ganar la Asamblea como sea. Ese como sea se puede presentar un escenario donde le den el poder a las comunas. El como sea es evidentemente una amenaza que no hace más que demostrar que el gobierno nacional tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que tiene la calle perdida, que el pueblo no los respalda y no los apoya. Y nosotros no queremos ganar como sea, nosotros vamos a ganar con el respaldo popular. Un respaldo popular que nos va a convertir en una mayoría que va a ir a defender el voto de cada quien. Nosotros no vamos a permitir que se robe la voluntad ciudadana, ni vamos a permitir que no cuente cada voto de cada elector. Así que el como sea no es más que una amenaza bufa de Nicolás en virtud del miedo que tiene de perder a la calle y a la gente, porque la popularidad ya la perdió completamente. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, pero eso no es suficiente, lo dice también la calle. Lo dice un grupo importantísimo de ciudadanos que se llaman a sí mismos el grupo de chavistas con Delsa, que hacen vida dentro de nuestra campaña y que están muy activos, que son muy activos y que tienen una profunda vocación de cambio democrático. Vemos que hubo ataques a Miguel Pizarro en Palo Verde, que ayer secuestraron unos activistas mientras pegaban pendones de la candidata María Albert. Henry Ramos Alou también denunció que en Katia le estaban efectuando disparos al diputado Richard Blanco y al candidato Igleb Silva. ¿Eso es una manera de intimidar al pueblo para que no salga a votar el 6 de diciembre? Sí, sin duda alguna es de nuevo una evidencia del como sea. Es una evidencia de que tienen miedo, así como por ejemplo la tarjeta de Min Unidad, donde están invirtiendo una importante cantidad de recursos, el propio oficialismo está invirtiendo una importante cantidad de recursos para tratar de confundir a la gente. Ese como sea se traduce en un miedo que ejercen a través de la violencia. Ahora, la violencia es rechazada por el pueblo, ese pueblo de Petare que respalda hoy la opción de cambio que representa nuestro querido amigo Miguel Pizarro, con mucha más convicción va a salir a votar por el cambio, porque justamente eso es lo que queremos evitar. Los venezolanos no queremos más violencia,
Ya estamos suficientemente sometidos no solamente a una violencia institucional que todos los días insulta, agrede y utiliza nuestros recursos para actos de politiquería que no nos benefician, sino que además estamos sometidos a una violencia por parte de la delincuencia que cada día se afianza más en el corazón de Venezuela y que nos tiene sometidos a un permanente toque de queda y una especie de prisión permanente o virtual a todos los venezolanos. De esa violencia justamente de la que queremos salir. Y para ello el único contraste es el voto, la democracia y el ejercicio libre de nuestros derechos. A nivel de propuestas, ¿qué propuestas o qué cambios se pueden hacer ante este problema de escasez, este problema de inseguridad, de salud y de la crisis de la universidad que se vive actualmente en el país? Fíjate, lamentablemente a lo largo de estos 5 años desde la Asamblea Nacional no se ha emitido una sola ley para resolver los problemas de la gente. Cuando tú evalúas el resultado de la gestión legislativa o parlamentaria, observas que las pocas modificaciones legales que se hicieron básicamente fueron para limitar a los medios de comunicación social, para limitar la libertad de expresión, para controlar aún más la opinión libre y plural del ciudadano. No hubo prácticamente ninguna reforma que nos beneficiara, salvo, por ejemplo, qué sé yo, la ley de desarme, de la cual tampoco hay hoy ningún resultado porque la misma no se ejecuta, porque hubo una cantidad de lineamientos que dictó esta ley que pasan desde el marcaje de las municiones, por ejemplo, o políticas específicas para desarmar a los delincuentes, y ninguna de ellas se cumplió. En contraste con ello vemos cómo a través de una resolución del Ministerio de la Defensa se desarmó a las policías, y conjuntamente el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, a Miranda concretamente, le quitaron más de 3.000 armas. Es decir, desarmaron a las policías, pero los delincuentes hoy portan incluso granadas, de tal manera que hay que legislar para volver a armar a las policías, para que tengan suficiente capacidad para enfrentar a los delincuentes en la calle, unas policías que además tienen que estar bien pagadas y bien remuneradas en virtud de la riesgosa labor que realizan, unos funcionarios policiales que tienen que tener capacitación suficiente y que además tienen que gozar de seguridad social. Eso no está ocurriendo. Nuestros cuerpos policiales están hoy desamparados porque hay un Estado que no los protege, pero adicionalmente, eso por lo que respecta al tema de seguridad ciudadana, pero desde el punto de vista económico nosotros no podemos seguir con una economía completamente de puerto. Aquí se extinguió de manera absoluta el aparato productivo nacional y se sustituyó por una economía de puerto donde lo que hacían era recibir lo que viene de otros países. Y cuando se acabó la plata, cuando se robaron nuestros recursos, nos quedamos sin dinero para importar, porque uno de los principales problemas que atravesamos acá es el tema de la corrupción. Entonces, ni producimos ni traemos comida. Y además, a la poca gente que produce en Venezuela, le colocas toda una enorme cantidad de trabas para la distribución de alimentos a través de las guías de movilización o a través de todo el resto de los controles que hoy existen. Con legislación tú puedes modificar todo esto generando incentivos en una primera etapa para aquellas personas que deciden importar alimentos para una especie de plan de emergencia, porque la realidad es que aquí no hay comida, la comida no alcanza, mientras reactivas el aparato productivo nacional generando seguridad jurídica para nuestra gente, aplicando políticas claras desde el punto de vista económico para que se sientan seguros a la hora de invertir, pero además eliminando una enorme cantidad de controles que lo que ha hecho es traer corrupción en todos los sentidos. Vemos como por ejemplo hay denuncias graves en cuanto al tema de las guías de gestores que cobran, de que las guías de movilización que estas no son suficientes, o el tema de controles a la hora, por ejemplo, ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo concreto, en el Jarillo, que es una parroquia muy importante de nuestro municipio de Guaycaipuro, donde hay una importantísima producción de durazno. Hay un tema gravísimo con los duraznos, que se los está comiendo una especie de mosca y no hay el insecticida para atacar esta plaga, y no la hay porque no pueden salir del estado Miranda a comprarlo en el estado Guárico, por ejemplo, el insecticida, en virtud de la enorme cantidad de controles que hay. Y la realidad es que esos controles no sirven para nada sino para ahorcar la producción. Esas cosas se tienen que modificar, y esa modificación al final del día lo que trae es abastecimiento, y cambiar el no tengo, no consigo o no me alcanza por el sí puedo comprarlo y por el no hago más cola, que es lo que nos aqueja todos los días a los venezolanos.
Un tema que también se ha evitado mucho en la televisión es el caso de los sobrinos de Flores. ¿La Asamblea Nacional hubiese interpelado a un presidente, hubiese interpelado a la primera dama para tocar este tema? Mira, el hecho de que dos venezolanos tengan toda la facilidad del Estado para tener pasaportes diplomáticos, para utilizar aviones que le pertenecen al Estado venezolano, y que estos dos venezolanos, no importa de quién sean una familia, pero solamente ese hecho ya es suficientemente grave. Que esos venezolanos además estén presos por el tráfico de 800 kilos de droga, ameritaría una investigación inmediata por parte de los órganos de la Administración de Justicia. ¿Qué pasa con los órganos de Administración de Justicia en Venezuela? Que lamentablemente están completamente politizados y que tenemos un sistema de Administración de Justicia que no controla, que no persigue a los delincuentes porque está persiguiendo solamente a quienes pensamos diferente. Por ejemplo, acá en La Patilla estamos completamente amenazados permanentemente simplemente por emitir opinión libre, así como en el Nacional, así como en Tal Cual y en otros medios de comunicación de opinión libre, porque la realidad es que no hacen más nuestros medios que manifestar lo que verdaderamente ocurre en la calle. A eso se dedican los órganos del sistema de Administración de Justicia, pero además tienen una Asamblea Nacional que simplemente omite controlar, omite interpelar, omite exigirle a ese sistema de Administración de Justicia que investigue, omite exigirle a los organismos correspondientes como estas personas tienen pasaporte diplomático. ¿Por qué lo tienen? Los familiares, cualquier familiar de un alto funcionario del Estado ya en sí mismo es merecedor de un pasaporte diplomático que pretende darle inmunidad al ciudadano. Esas cosas se tienen que investigar. Es decir, tú no puedes simplemente tapar el sol con un dedo. Tú puedes pensar que en todas las familias hay una oveja negra. Ok, eso es claro y eso es una verdad de la que yo creo que nadie puede escapar. Eso es una cosa completamente diferente, digo, aludiendo a algunas respuestas que han dado del oficialismo, pero eso es una cosa completamente distinta a la necesidad de investigar por qué el Estado otorga este tipo de facilidades a dos ciudadanos venezolanos que están presos por un hecho tan grave. Sí. Para finalizar, Delsa, un mensaje para esas personas que aún no están convencidas para votar por el cambio, a esas personas que aún creen que la salida es la abstención, y esas personas que piensan que se quieren ir del país porque simplemente Venezuela ya no tiene nada que dar. Yo creo que Venezuela nos ha dado la vida, Venezuela nos dio el ser, Venezuela nos da el amanecer, Venezuela es la patria en la cual no solamente hemos nacido, sino que además ha visto nacer a nuestros hijos. Esa patria hoy merece que la rescatemos juntos, esa patria hoy merece que no la abandonemos, esa patria hoy merece que luchemos por ella con el alma, con todo lo que sea necesario para su rescate. Vale la pena luchar por ese sol, por ese Ávila, por ese llano, por esa patria maravillosa que se llama Venezuela y que al final es como nuestra madre. Y eso merece la pena, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y por ello vale la pena votar. E insisto en que sí podemos con nuestro voto cambiar las cosas. Sigamos el ejemplo de otros pueblos. El que Caracas dio dice el himno nacional, pero en Argentina había quienes no creían que era posible el cambio y lo lograron. No es más valiente el pueblo argentino que el pueblo venezolano. Y sin duda alguna, votar en una circunstancia como esta es un acto de profunda rebeldía. Ejerzamos rebeldía democrática, rebeldía cívica, votando, pacífica y democráticamente. Abajo a la izquierda, en la esquina del cambio donde está la manito de la unidad. Y no se confunda con la de al lado. La manito de la unidad tiene la palabra unidad en letras negras y está en toda la esquinita izquierda del tarjetón. Busca el nombre de su candidato para estar seguro y oprima la opción seleccionar todo. Eso es lo único que está pidiendo hoy Venezuela por usted. Y vale la pena hacerlo. Vale la pena que salgamos juntos a votar para que el 7 de diciembre tengamos un mejor amanecer.